Lección 9. Dios es nuestro guía. Nuestra relación con Dios se realizó a través de los profetas. En la lección pasada vimos las tres instituciones que normaron la vida de Israel. El sacerdocio es la consagración, la realeza, el gobierno, profecía es el magisterio, los maestros proclaman el anuncio, enseñanza, advertencia, amonestación. Funciones que son servicio. Esas tres funciones son también llamadas ministerios, sirvientes, porque son para servir al pueblo. Los carismas, dones, con los que se dota a una persona, no son para provecho personal, sino para el bien de la comunidad. Todo otro uso lo aborrece Dios, como con el rey Saúl. Batió Saúl a los amalecitas desde Javilá, en dirección de Sur, que está al este de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag y a lo más escogido del ganado mayor y menor, las reses cebadas y todo lo bueno. No quisieron consagrarlo al anatema, pero consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel diciendo: Me arrepiento de haber dado la realeza a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Establecimiento de las instituciones. Las funciones de la realeza y el sacerdocio fueron en personas elegidas por Dios y para que su descendencia continuara con la función. El sacerdocio del Antiguo Testamento recayó sobre Aarón, hermano de Moisés, y su descendencia, pero se extinguió y hoy los judíos carecen del sacerdocio. El gobierno fue ejercido primero por Moisés, luego por Josué y los jueces, y luego por el primer rey Saúl, que fue aborrecido por Dios, luego con David, que dio descendencia de los reyes. Luego la descendencia de Matatías, de los Asmoneos, hasta Herodes el Grande, que era extranjero, pero que usurpó el trono al casarse con la princesa Mariamé Asmonea. Este hecho de usurpación del trono era la antesala a la venida del Mesías, como lo profetizó Jacob. No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo, y a quien rindan homenaje las naciones. La institución profética. Este ministerio Dios lo lleva de manera diferente. En los otros dos, Dios hace recaer el don de la profecía, profetea, oráculo, sobre las personas escogidas por Él, de manera individual en el momento oportuno. Los mismos pueden elegir a nobles que a plebeyos, ricos que a pobres, ilustres o humildes. Profeta, del griego profetes, el que habla en la representación de otro. Su función es para una misión concreta. Puede terminar cuando termina la función o durante toda su vida o en pausas. La profecía y su finalidad. Anteriormente, al que tenía las revelaciones de Dios se le llamaba vidente. El profeta es el mensajero de Dios y los mensajes los recibe por visiones o sueños. Los pasos en la profecía son tres: elección, vocación o llamado, misión o envío. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije: Ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé: No digas, soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo de Yahvé. El profeta entra en contacto íntimo con Dios y es responsable por las almas que se le confían. A ti también, hijo de hombre, te he hecho, yo centinela en la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario, si adviertes al malvado que se convierta de su conducta, y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras tú habrás salvado tu vida. Formas de expresión profética.
Normalmente la profecía se expresa verbalmente, pero a veces es por medio de signos, actitudes, objetos y circunstancias de la vida. Ay de los que ansían el día de Yahvé. ¿Qué creéis que es ese día de Yahvé? Es tinieblas, que no luz. Cuando uno huye del león y se topa con un oso, o, al entrar en casa, apoya una mano en la pared y le muerde una culebra, ¿no es tinieblas el día de Yahvé? Y no luz, lóbrego y sin caridad. Profetas obligados. No todos los profetas aceptan la misión. Algunas fueron obligados. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero no quise escuchar a Balaam, y hasta tuvo que bendeciros. Así os salvé yo de su mano. Como el profeta Jonás, quien no cumplió la misión de anunciar la destrucción de Nínive, se fue hacia Tarsis y una tormenta hundiera el barco. Jonás fue tragado por un pez y lo vomitó en tierra. De ahí partió a Nínive a cumplir la misión. Dispuso Yahvé un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás oró a Yahvé su Dios desde el vientre del pez, y Yahvé dio orden al pez que vomitó a Jonás en tierra. La misión del profeta. Son reprochar al pueblo, predecir acontecimientos, infundir esperanza, arrepentimiento o castigo. Es el enviado de Dios, da fruto, se expone a veces y da la vida por cumplir su misión, convirtiéndose en mártir. Del griego, martirios, testigos, y solo puede confiar en Dios. El respaldo de Dios. Ya hemos visto que Dios ofrece al profeta todo su apoyo. En el caso de Jeremías, veamos lo que dice Ezequiel al enviado. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo. No tengas miedo de sus palabras si te contradicen y te desprecian, y si te ves sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, no te asustes de ellos, porque son una casa de rebeldía. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía. Cristo tuvo palabras fuertes de condenación contra los que persiguen profetas. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo vas a escapar a la condenación de la Gehenna? Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Cristo el eximio profeta. Cristo es el sumo y eterno sacerdote, el Rey inmortal y el máximo profeta, porque en él Dios ya no envió intercesores, sino que es el mismo Dios, hablando y dando a conocer su voluntad. Y no solo nos trae la profecía, él mismo es la profecía. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se le acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Con esto quiso decir que su misión como profeta había sido cumplida. A sus enemigos les reprochó. Vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. El autor de la profecía. Se le atribuye al Espíritu Santo todo don de profecía, y él es el que habló por medio de los profetas. El magisterio. Es ejercido por el Papa y los obispos. La doctrina. De la Iglesia fue inspiración del Espíritu Santo, a los apóstoles, luego a sus discípulos, padres apostólicos, y luego a los discípulos de los discípulos, padres de la Iglesia.
La teología. Inspiración del Espíritu Santo en los concilios y sínodos a los padres conciliares, doctores y teólogos de la Iglesia. Evangelización y catequesis. Inspiración del Espíritu Santo al pueblo, por medio de predicadores y catequistas. El profetismo y la interpretación. De la Sagrada Escritura es dentro del magisterio y de la Iglesia, y es inspirada por el Espíritu Santo. El profetismo y la tradición. Es solo atribución de la autoridad suprema de la Iglesia, el autorizar a sancionar la tradición, lo que no quedó escrito en la Biblia. La tradición la aceptamos tan valiosa como lo escrito en la Biblia, por lo que nos dice el apóstol San Juan. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Puesto que los evangelios fueron escritos después de varios años, después de los apóstoles, no toda la doctrina quedó por escrito. En estos primeros años la doctrina se transmitía de boca en boca. Eso es la tradición de la Iglesia y quedó plasmada en los escritos de los discípulos de los apóstoles. El valor de la tradición. La Iglesia le da el mismo valor a la tradición que a las Escrituras, cuando esa tradición ha permanecido inalterable y constante a través del tiempo. La razón de esto se plasma en este texto de San Irineo en el año 150, discípulo de San Policarpo, que fue discípulo directo del apóstol San Juan. De los sucesos de aquellos días, me acuerdo con mayor claridad que de los recientes, porque lo que aprendemos de pequeños crece con el alma y se hace una misma cosa con ella. De manera que hasta puedo decir el lugar donde el bienaventurado Policarpo solía estar sentado y disputaba, cómo entraba y salía, el carácter de su vida, el aspecto de su cuerpo, los discursos que hacía al pueblo, cómo contaba sus relaciones con Juan y con los otros que habían visto al Señor, cómo recordaba sus palabras y cuáles eran las cosas relativas al Señor que había oído de ellos, y sobre sus milagros y sobre sus enseñanzas, y cómo Policarpo relataba todas las cosas de acuerdo a las Escrituras, como las había aprendido de testigos oculares del verbo de la vida. Yo escuchaba ávidamente, ya entonces, todas estas cosas por la misericordia del Señor sobre mí, y tomaba nota de ellas, no en papel, sino en mi corazón, y siempre, por la gracia de Dios, las voy meditando fielmente. De gran valor estos testimonios, que son parte de la tradición de la Iglesia. La evangelización. Dentro de la actividad profética de hoy están la catequesis y la evangelización. Los obispos son los encargados de la catequesis y formadores, de que estén bien preparados y que se lleve el orden y método adecuado, y preferentemente adoptados al magisterio de la Iglesia y las Escrituras. Resumiendo. El sacerdocio, la realeza y la profecía son los tres ministerios o funciones que dieron origen a las tres instituciones básicas en Israel: la consagración, el gobierno y la instrucción. Dichas instituciones quedan personificadas en el sacerdote, el rey y el profeta. El sacerdocio y la realeza fueron establecidos por medio de la elección que Dios mismo hizo sobre personas determinadas sobre sus descendientes. En la profecía, Dios designa para cada caso a aquel a quien decide enviar a realizar una misión determinada. Dios reviste de autoridad y respalda con su apoyo moral y material la actuación de los reyes, los sacerdotes y los profetas. Cristo es el profeta por excelencia, porque en él se cumplieron las profecías y porque realizó la misión profética más completa. El profetismo se extiende a la Iglesia, la cual lo ha de realizar por medio de su magisterio y de sus miembros hasta que Cristo vuelva. El Nuevo Testamento y la tradición, el magisterio, la predicación, la evangelización y la catequesis son el profetismo de la Iglesia, transmitido de generación en generación en forma escrita y verbal. Reflexiones personales. ¿He sido consciente de la importancia del sacerdocio en la Iglesia? El gobierno es servicio para que haya orden. ¿Colaboro con él?
¿Acepto el magisterio de la Iglesia y lo aplico en mi vida? ¿Me intereso por conocer la tradición autorizada de la Iglesia? Procuro no confundir la verdadera tradición autorizada de la Iglesia con noticias, creencias y costumbres no aceptadas por ella. Venero la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita, como lo que es, una forma de presencia del Señor que nos habla. Resoluciones. Te ofrezco, Señor, respetar y venerar tus instituciones, sacerdotal o de consagración, pastoral o de gobierno, y profética o de enseñanza, para que por mí comience el mundo a ser consagrado, dirigido e instruido. Gloria a Dios.